Bien. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Gracias a Dios que están por acá, que han decidido invertir tiempo, un tiempo que el tiempo pasa muy rápido, no sé ustedes, y qué mejor manera de invertirlo de la mejor manera, que es viniendo a la casa de Dios y aprender su palabra. Amén. Bueno, no está muy convencido, pero que es así, ¿eh? Ok. Bien, pues acompáñenme a orar, ¿sí? Vamos a entrar a la palabra y pues que el Señor sea el Señor que nos hable. Amén. Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, Señor. Hemos reconocido quién eres tú, quién eres para nosotros, Señor. Lo hemos cantado, Dios, Señor, y ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que será expuesta, Señor, y creemos, Señor, que no vuelve vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres que haga en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, incluyendo la mía, Dios. Muchas gracias por mis hermanos, que haya oídos atentos, Señor, corazones atentos, para que la palabra sea sembrada, Señor. Muchas gracias, Dios, que nos llevemos algo esta tarde, Señor. Nos llevemos algo, Señor, de ti. Y creo que estás dispuesto, Señor, pero que nosotros también lo estemos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos con la serie de nuestra declaración de fe, ¿sí? Ya vamos en el tema número 7, ¿sí? El tema del día de hoy es el Señor Jesucristo, ¿ok? Y quiero preguntar, ¿cuántos hemos estado aprendiendo algo nuevo? ¿Sí? Sí, bueno, en lo personal yo sigo aprendiendo y también recordando cuáles son las bases de lo que creemos, ¿sí? Y con la ayuda de Dios, bueno, poder explicarlos, ¿ok? Recuerde que si tiene alguna duda, queja o aclaración, es importante que se acerque, ¿sí? Para poder ayudarle o orientarle, porque muchas veces no podemos abarcar todo en una enseñanza de 50 minutos, una hora, y quedan preguntas, ¿sí? Entonces, si tiene alguna duda, con confianza, acérquese. Está conmigo, con el pastor, con Bogdan, no hay ningún problema, se puede acercar con toda confianza, ¿okay? Entonces, el día de hoy, repito, veremos el tema número 7, el Señor Jesucristo, donde le adelanto, veremos varios versículos para respaldar lo que estamos viendo. Otros solamente se los voy a mencionar para que en caso lo revise. ¿Sí trajeron Biblia? ¿O la aplicación? ¿Sí? Como sea. Bueno, vamos a ver varios versículos. Y mire, la verdad es que esos versículos que vamos a ver nos animan, o nos deberían de animar muchísimo a poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que es a quien servimos. Por lo tanto, le pediré que pongamos mucha atención en ello. ¿Ok? Bien, quiero comenzar diciendo que es común usar la palabra Señor para referirnos a alguien de cierta edad, ¿sí? O de o si no sabemos su edad, pues de ciertas características físicas, ¿no? Que tiene pancita, que se le cae el pelo, ya parece Señor, ¿no? Usamos la palabra Señor comúnmente, ¿sí? También es común usar la palabra Señor para referirnos al Señor de la tienda, el Señor de las paletas, ¿sí? El Señor que pasó por ahí, el Señor, ese Señor, ¿sí? Es común usar la palabra Señor. Pero en la antigüedad, la palabra Señor se usaba, era para las personas de la realeza, para los que tenían una posición política y social, para los dueños de tierras también, ¿sí? Para ellos se usó la palabra Señor. Se le decía Señor a alguien de alta dignidad, de mucho respeto, ¿sí? Alguien de preeminencia social. Por ejemplo, un esclavo le decía Señor a su amo, ¿sí? Hemos visto eso. Incluso las esposas le decían Señor a sus esposos. Vemos el caso de Abraham y Sara, ¿no? Le decía Señor. Pero con el paso del tiempo se perdió el verdadero significado, o mejor dicho, se quitó el peso de usar la palabra Señor, como lo acabamos de mencionar.
¿sí? Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esto no es así. Su dignidad, su respeto, su preeminencia, su gobierno es sobre todas las cosas y será para siempre. ¿Sí? Fue correcto haberle dicho Señor antes, es importante decirlo hoy y será inevitable hacerlo el día de mañana cuando venga con gloria y poder. ¿Sí? Pero veamos la definición de Señor según el diccionario bíblico para que nos vaya dando una mayor claridad e ir definiendo en nuestra cabeza esta palabra, ¿sí? Según el diccionario bíblico, dice que la palabra Señor, en el lenguaje corriente, se refiere a el amo, al jefe, al dueño, ¿sí? Al boss, ¿no? También. Es el jefe, es el amo, es el dueño, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el equivalente es Adón, que en la Septuaginta se traduce como Kurios, ¿sí? Se escribe, creo que ya lo hemos escuchado los que tienen años en el Evangelio, escribe K-Y-R-I-O-S. Se dice Kyrios, ¿no? Pero pues no sabemos hablar griego, ¿no? Pero la pronunciación es Kurios, ¿sí? Ese término griego se traduce también del arameo Mara, que significa comandante, y Salit, que es gobernante, ¿sí? También se utiliza la palabra Adonai, que es equivalente a Señor o Kurios, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se utiliza Kurios, fíjese bien, unas 717 veces, parece exageración, ¿no? De unas 717 veces, la mayoría en el Evangelio de Lucas y en los escritos de Pablo, ¿sí? Para referirse al Señor Jesucristo. O sea, es el Kurios, es el Señor, es el amo, es el dueño. Pero aparece también en Mateo, en Juan, Hebreos, Santiago y en las epístolas de Pedro, Judas y en Apocalipsis. En muchas ocasiones el uso de Kurios con referencia a Dios continúa con la costumbre del Antiguo Testamento que lo ponían en lugar de la palabra Dios. En el Antiguo Testamento se decía que Dios es el Señor de señores según Deuteronomio 10:17. Eso no lo vamos a leer porque yo creo que ya lo han escuchado, ya se lo saben. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor ¿de qué? De señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sí? Además, Él es el Señor de toda la tierra, como lo dice en Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. ¿Sí? Josué 3:13. En el Nuevo Testamento se utiliza la frase, el Señor Dios Todopoderoso. Eso lo vemos mucho en Apocalipsis. ¿Sí? Y en cuanto a la persona de Jesús, se usa en varias ocasiones con la connotación corriente de una forma de dirigirse a un superior, ¿sí? Como lo dice en Mateo 17, 14 al 15. Este uso implica la disposición, escuche bien, la disposición completa del que lo emplea, o sea, de quien lo dice, de reconocerse por debajo de aquel a quien se dirige e incluso de ponerse a sus órdenes, ¿sí? La fe en Jesús que reclama el Evangelio implica el reconocimiento de Él como Señor, como dueño, amo y jefe del que cree, ¿sí? Es decir, si hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, si decimos que Él es nuestro Señor, este mismo, el Evangelio, reclama el reconocimiento de Jesús como el Señor, como dueño, amo y jefe de cada uno de nosotros. Ahora, desde aquí podemos ir chocando pensamientos, ideas. No, ¿a mí quién me va a gobernar? ¿Sí? Si yo me mando solo, ¿sí? Si ya estoy grandecito. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Ok. Entonces, acabamos de ver a grandes rasgos qué es un Señor, ¿sí? Cómo se definía en tiempos bíblicos la palabra Señor.
Pero ahora es necesario que veamos y recordemos un poco lo que veíamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo era hombre, pero que también era Dios, ¿sí? Aunque, repito, ya el pastor la semana pasada nos enseñó sobre este tema, es importante tocar algunos puntos para entender en su totalidad el tema del Señor Jesucristo o el señorío de Cristo, ¿sí? Por cuanto es Señor, Él tiene el señorío sobre todo y todos. ¿Okay? Para esto, veremos al apóstol Juan, que en su evangelio nos presentó la deidad de Cristo de principio a fin y hace exactamente lo mismo en todas sus epístolas para establecer fielmente la humanidad del Señor. Acompáñenme por favor a Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Ya lo establece el apóstol Juan. Jesús es Dios, como ya lo hemos estado viendo. Juan, en su evangelio, presenta más a Jesús humano, a Jesús hombre, pero en sus epístolas presenta a un Jesús Dios, o sea, un Dios encarnado. Y aquí ya desde aquí decir un Dios encarnado ya va haciendo, por lo menos en mi cabeza, me va tronando la cabeza, ¿no? Un Dios encarnado, ¿sí? Vino aquí a la tierra, Él anduvo en esa tierra, un Dios encarnado. Vamos por favor, ahora, ya vimos el Evangelio de Juan, vamos a una de sus epístolas, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Ya están por ahí? Primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, cuando habla de espíritus se refiere a personas, ¿sí? En este caso a maestros, ¿ok? Porque muchos falsos profetas, bien, profeta aquí sencillamente es alguien que trae un mensaje de parte de Dios o una palabra inspirada por Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Bueno, y cuando dice anticristo, no se está refiriendo a la bestia, ¿no? O algo apocalíptico, sino a alguien que trae un mensaje contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Es cuando se refiere al anticristo. Seguimos leyendo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Es decir, se está refiriendo aquí a los maestros y profetas que traen un mensaje contrario a la humanidad del Señor. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mensaje de ellos se origina en el mundo, se centra y promueve las cosas del mundo. Y el mundo les hace caso porque no son nacidos de nuevo, ¿sí? Y lo que el mundo dice es lo que define sus vidas. Un argumento que no se origina en Dios es lo que define las vidas de ellos. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Sencilla la ecuación, ¿no? Si usted oye a Dios, es porque es de Dios. Si no oye a Dios, es porque no es de Él. Está fácil. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? El Señor Jesús es el Señor porque es Dios, pero también vino, y aquí lo acabamos de leer, como humano.
Y recordando un poco lo que enseñaba el pastor la semana pasada, la hipóstasis o unión hipostática, ¿sí? No es hipopótamo, o hipo, es hipóstasis, ¿sí? Repito, o unión hipostática es la unión o convivencia de dos naturalezas, la divina y humana, en el Señor Jesucristo. Es el resultado de la persona teoantrópica, es decir, Dios y hombre. Teos, Dios, antropos, hombre. Ese término se usa casi exclusivamente para referirse a esta unión de naturalezas. Repito, la divina y la humana. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hombre si iba a representar a la humanidad caída, pero también tiene que ser Dios para redimirla. Y aquí hay y se comentó también la semana pasada, una postura que dice que Jesús se despojó, cuando bajó a la tierra, se despojó de su deidad, dejó de ser Dios, ¿sí? Pero esto no es más que una herejía, porque si vino solamente siendo humano y no como Señor, no como Dios, no podía redimir a la raza humana, porque el ser humano tiene una simiente, o sea, una semilla corrupta de pecado, y él no tenía pecado. Entonces, pues él no hubiera podido hacerlo, ¿sí? Por otro lado, si vino solamente siendo Dios, es decir, si no era un hombre real, la obra en la cruz hubiera sido una ilusión. Tenía que ser real para poder ocupar el lugar de la humanidad, de nosotros, es decir, representar al ser humano. Y mire, y es que hay muchos pasajes, y los vamos a ver en las Escrituras, donde nos habla de la humanidad del Señor. Por ejemplo, su nacimiento virginal y un cuerpo verdadero. Mediante un nacimiento virginal, por medio del Espíritu Santo, es el medio que se utilizó para garantizar que no tuviera una naturaleza pecaminosa, es decir, una semilla pecaminosa en él. Y lo vamos a ver. Vamos por favor a Mateo, capítulo 1, versículo 16. Mateo 1, 16. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16 de Mateo 1, relatan esos versículos la genealogía de Jesús, desde Abraham, pasando por David, pasando por Salomón, por Josías, etcétera, ¿no? Hasta llegar a José, ¿ok? Donde dice que entre hombre y hombre, y usted lo puede leer ahí, o sea, de una generación a otra se engendraron, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Tal engendró a tal, ¿sí? Ahí va una cadenita, etcétera. Pero fíjese bien, cuando llegamos al versículo 16, hay un cambio importante, ¿sí? Cuando ya se va a referir, al nacimiento virginal del Señor Jesús, dice, de la cual nació Jesús. Pero veamos lo que viene diciendo y luego cambia, ¿no? Y Jacob, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, o sea, María, nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, José no engendró a Jesús, sino que nació de María. ¿Sí ve la diferencia? Pero es engendrado por Dios. La misma naturaleza, la simiente, la semilla del Padre, ¿sí? Y la palabra engendrar es dar vida, ¿no? Por si alguien tiene un poco de duda o sobre el significado, ¿sí? Y ahora, qué importante es leer con detenimiento, ¿no cree? Bueno, cuando yo lo llegué a leer la primera vez, te vas de corrido, ¿no? Pero o sea, José no engendró a Jesús, ¿sí? Nació de María, pero fue engendrado por Dios. Entonces, poner atención a esos detalles nos abre el entendimiento de lo que el Señor quiere hablarnos. En Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice,
y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría, es decir, la parte espiritual, intelectual, él estaba creciendo. Pero también dice que en estatura, y se está refiriendo aquí al crecimiento de un cuerpo, o sea, un cambio físico. Nuestro Señor Jesucristo nació como todo ser humano siendo un bebé, ¿sí? Y fue desarrollándose, fue creciendo en su intelecto, en sabiduría, pero también físicamente como crece cualquier ser humano. ¿Sí? El Señor Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, es el único y propiamente engendrado del Padre. Es el único, la única persona. Por lo tanto, Él es el Hijo del Hombre, quien por ser Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos rápidamente, por favor, a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Puesto que el nombre de Emmanuel comprende a Dios y al hombre en una sola persona, tuvo, repito, su nacimiento en María. Y Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos también, por favor, a Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos 7, versículo 3. Ya le dije, vamos a ver varios versículos. ¿Y qué? Para que tome agilidad. Hebreos 7, versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué Señor, no cree? Es incomprensible humanamente hablando. Su existencia no tiene un principio, no tiene un final, pues Él es. ¿Desde cuándo es Dios? ¿Desde cuándo es Señor? Siempre lo ha sido. ¿Y desde cuándo es de siempre? Desde siempre, siempre. Está muy loco, ¿no? Nos truena la cabeza al pensar en eso. Bueno, yo en lo personal quiero el gobierno de este Señor. Señor con S mayúscula, ¿sí? El curios, el jefe, el dueño. Ahora, el Señor Jesús tenía características de un ser humano. Tuvo un nacimiento sobrenatural porque era Dios. Mire, muchos toman como mofa esto, como burla. Qué ridículo, ¿cómo que nació de una... sin haber tenido relaciones María con José? ¿Cómo pudo haber una semilla en el vientre de María si no hubo previas relaciones sexuales? Y es una burla de aquellos que no creen o que buscan menospreciar el mensaje del Evangelio, pero es que era Dios, es que es Dios, ¿sí? No es como nosotros, no funciona como nosotros, no funciona como el ser humano, está por sobre lo natural, por eso es sobrenatural, ¿sí? Y cuesta creerlo porque puede pensarse y decir, son fantasías, son leyendas, son cuentos, son mitos. No. Lo establece la Escritura. Y si creemos en ella, creemos que es verdad. Tuvo un nacimiento sobrenatural porque es Dios, ¿sí?
Y muchas veces lo queremos, ese tipo de personas quieren encasillarlo, ¿no? Es que ¿cómo puede ser posible? Pues porque es Dios, brother, ¿sí? Sobrepasa el entendimiento. Sobrepasa tu manera de pensar, mi manera de pensar. Lo acabamos de decir. ¿Desde cuándo existe Él? Desde siempre. ¿Cuándo es siempre? Pues siempre, ¿sí? Sobrepasa nuestras ideas. Sobrepasa nuestra mente finita. Él es Dios. Ahora, repito, tuvo un nacimiento sobrenatural porque era Dios, pero tenía necesidades humanas. Las Escrituras nos dan características de la humanidad de Jesús. Nos habla de su personalidad y también de sus necesidades físicas. Como por ejemplo, Él tuvo hambre, ¿sí? Eso lo encontramos en Mateo 4:2. Un espíritu no tiene hambre, un espíritu no come, un espíritu no tiene necesidades físicas, ¿no? Para aquellos que piensan que era un espíritu o algo que andaba por ahí, no. Él tuvo hambre, tuvo necesidades. Otro ejemplo más lo encontramos en Juan 4, del 6 al 7, cuando estaba, vamos para allá por favor, Juan capítulo 4, versículos del 6 al 7, vamos a leer. Juan 4, 6 al 7 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces, dice el versículo 6 que ¿qué? Que se cansó, ¿sí? Pues caminaban mucho a todas horas bajo condiciones nada favorables, ¿no? Por desiertos, bajo el sol. Y como a un ser humano, pues le dio sed, ¿sí? Un ejemplo más es que experimentó el dolor por la muerte de un amigo, de alguien cercano, ¿sí? Eso lo vemos en Juan 11, 34 al 35. Y es en el versículo 35 donde se encuentra uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿sí? Y que tal vez algunos tristemente solamente sepan ese. ¿Cuál es? Jesús lloró, ¿no? Bueno, ahí nos muestra una vez más esa parte humana que incluye los sentimientos, no solamente las necesidades físicas, sino también la parte sentimental. Para aquellos, ¿no?, que creen que los sentimientos son malos, ¿sí? No, los sentimientos los creó el Señor. Y el Señor Jesús tuvo sentimientos. Ahorita vamos a ver más cosas acerca de ello, ¿sí? Pero ojo, no se dejaba gobernar por sus sentimientos, ¿sí? Vamos a Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sintió? Compasión por las personas. Y esta palabra compasión se traduce como que se le movieron las entrañas, ¿sí? Como que algo se le movió adentro de él, ¿sí? A ese grado. Algo que lo conmovió mucho. Algo que le llevó a sentir algo adentro de él, ¿sí? El Señor Jesús lo sintió, pues era humano. También experimentó pena y lamento por la ciudad de Jerusalén, como lo dice en Lucas 19:41. Nada más se lo comento, no vaya para allá. Ahora, qué descanso, hermanos, ver esas características de nuestro Señor y saber que Él entiende por lo que pasamos. No es un Señor lejano o inalcanzable que está ajeno a lo que nos pase. No, ¿sí? No es lejano, no está ajeno a lo que nos pasa. Y lo estamos viendo. Él sintió lo que sentimos nosotros: sed, hambre, tristeza, ¿sí? Él es Señor, pero Él también puede entender lo que nos pasa.
Él anduvo aquí en la tierra, tuvo necesidades, sentimientos, emociones como las tenemos usted y yo. Repito, Él nos entiende. Y el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, es un nombre propio que expresa su soberanía, misión y exaltación. En el Nuevo Testamento nunca se aplica al Padre o al Espíritu Santo para que, en el nombre de ellos, o sea, Padre o Espíritu Santo, nosotros doblemos nuestras rodillas y confesemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Siempre es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora vamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al haber venido como Dios, pero también como humano, cumplió su misión y Dios lo exaltó y lo puso como Señor. Por eso es importante que entendamos sus naturalezas para llegar a comprender el porqué de su señorío. Ahorita, hermanos, el Señor Jesucristo está allá sentado a la diestra del Padre. ¿No le parece glorioso esto? Él está allá gobernando, está reinando allá. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23, vamos a leer. Efesios 1, 21 al 23. Nos dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto llena Él? Todo lo llena Él. Estos versículos, hermanos, hacen la declaración de que el Señor Jesucristo está por encima de todo y todos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra. Ese es nuestro Señor. No importa el nombre de la persona, sea cual sea, el Señor está por encima de todo ello. Mire, le pongo un ejemplo, ¿sí? Aquí en nuestro país, el presidente de la República en turno, ¿sí?, tiene el mando supremo del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos, ¿sí? O sea, el presidente que esté en turno se le denomina así. Tiene ese mando, perdón. Y durante su mandato se le denomina como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Así se le conoce. Y como parte de sus facultades, él puede disponer del ejército y fuerzas aéreas, mientras, claro, su uso esté justificado. Pero suena muy, muy potente, ¿no? Déjese lo digo, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Se cuadra o no se cuadra? ¿Sí? Bueno, suena hasta intimidante, ¿verdad? El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y él puede disponer del ejército, fuerza aérea, de todos los que vemos el desfile, de todo eso, él puede disponer de todo ello, ¿no? El desfile por la independencia, ¿no? Él puede disponer de todo ello, ¿sí? Él está por encima de todo ello. Todo ese armamento, todas esas personas, él está por encima de todo eso. Bueno, pues déjeme decirle que el Señor Jesús está por encima de él. ¿Sí?
y de cualquier comandante supremo de cualquier país, sea el ejército de Estados Unidos o el ejército chino, ¿no? Que ya lo rebasó. Pues nuestro Señor es el Señor de los ejércitos. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Sí? Él está por encima de ello. Por encima de ese nombre tan intimidante, ¿no? Que pudiera ser. Él es el Curios. Él es el Señor. ¿Sí? Hay veces, hermanos, que en los cantos me gustaría que en vez de la palabra Señor estuviera la palabra Curios para realmente ver el peso, el significado de esta palabra. Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el amo. Por sobre todo y por sobre cualquier cosa. Ahora, vamos por favor rápidamente a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, no hay nada más alto que Él, no puede haber nada por encima de Él. Seguimos leyendo. Y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No inspiran, hermanos, estos versículos a confiar completamente en el Señor? Saber que Él gobierna, que Él es el dueño y Señor de todo, que no hay nada más grande que Él, y además de eso es nuestro Señor. ¿Qué mejor señorío queremos? ¿Qué mejor señorío queremos en nuestras vidas? Ahora, al hablar del Señor Jesucristo, necesitamos ver aspectos que involucran toda su humanidad, pero también su naturaleza divina. No se pueden separar, como lo decíamos hace un momento, ¿sí? Entonces, vamos a ver 6 aspectos del Señor Jesucristo. Número 1, su vida inmaculada, ¿sí? Es decir, su vida la cual no tuvo ninguna mancha, que nunca pecó, ¿ok? Vamos por favor a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después ofrecían por los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesús no se ofreció por sus pecados, ¿sí? Pues no tenía, sino que lo hizo por toda la raza humana una vez, una sola vez y para siempre. ¿Sí? Acompáñenme también ahora en 1 de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado. ¿Quién es ese el cual? El Señor Jesucristo. Ni se halló engaño en su boca. Este versículo es referencia a Isaías 53:9 que dice lo mismo, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La semana pasada el pastor Ángel nos enseñaba que cómo hay gente que dice que cuando Jesús era niño o joven fue grosero con sus padres o que fue un rebelde, ¿sí?
Aquí claramente dice que no hizo pecado, ni tampoco dijo mentiras, no engañó a nadie. ¿Sí? Porque era Dios, porque es perfecto. Y repito, no es como nosotros. No funciona como nosotros, no está cableado como nosotros. Número 2, otro aspecto, sus milagros. Vemos a través de las Escrituras sus obras, los milagros que Él hizo, su majestad, su divinidad y su poder. Vamos por favor a Hechos 2, 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ellos fueron testigos de sus milagros, de su poder, que con solamente una palabra suya calmaba tempestades, resucitaba muertos, mandaba echar fuera demonios, oraba y se multiplicaba la comida. Con un toque de su manto, gente era sanada. Era un despliegue de su poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque su naturaleza era divina, por cuanto Él es Dios. Hechos 10:38, no vaya para allá, se lo leo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios. Tenía el respaldo de Dios. Sí. Otro aspecto, número 3, su obra sustitutiva en la cruz. Es decir, tomó el lugar nuestro en aquella cruz. Vamos por favor a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí. Segunda de Corintios 5:21, ahí más adelantito. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Este versículo es probablemente el más claro con respecto a la sustitución. Hay algunos que creen que esta parte, cuando dice que lo hizo pecado, es decir, que piensan que el Señor Jesús pecó y por eso fue a la cruz. Pero lo que quiere decir es que Dios Padre castigó en Él a todos los pecadores, a pesar de que Él nunca pecó. Como ya lo hemos visto, ya lo dijimos, era una sustitución. Unos lo llaman de una manera muy correcta, un divino intercambio. El justo por los pecadores. Hubo un intercambio. Otro aspecto, número 4, su resurrección corporal de entre los muertos. Vamos por favor a Mateo capítulo 28, versículo 6. Mateo 28, capítulo 6. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, los he dicho. Resucitó como él dijo, en su cuerpo, ¿sí? No un espíritu, no una idea, fue algo tangible, algo que se podía tocar, como le dijo a Tomás, ¿verdad? Mira mis manos, y que metiera su mano en su costado, o sea, en su cuerpo, para que creyera.
¿Cuántos Tomases hay aquí que necesitan ver para creer? ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante. Él dijo que iba a hacerlo y lo hizo. Dijo que iba a resucitar y lo hizo. Primera de Corintios 15:4, no vaya para allá, se lo leo. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No mintió, no engañó, cumplió lo que dijo y cumplirá lo que él ha dicho. Veamos un ejemplo más claro de su resurrección corporal en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 37. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Repito, los espíritus no tienen hambre, ¿sí? No les hubiera dicho que tocaran, que palparan y vieran con sus manos si hubiera sido un espíritu. Físicamente resucitó. Y no es una idea, no es un pensamiento o un sentimiento. Es una verdad, es una realidad. Él es real. Y como lo dije hace un momento, Él está reinando, está a la diestra del Padre. Aspecto número 5, su exaltación a la diestra de Dios. Vamos a Hebreos 1:3, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, o sea, el Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de cumplir su misión aquí en la tierra, se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está Él ahorita, reinando. Aunque muchos nieguen su existencia y nieguen aún más su reinado, por todas las cosas que pasan, ¿sí? ¿Cómo va a haber un Dios reinando? ¿Cómo va a haber un Dios gobernando si hay tantas muertes, hay tantas violaciones, hay tanto eso y tanto aquello? Pero es cuestión de tiempo para que haga justicia y que Él venga en gloria y poder. Es cuestión de tiempo. Punto número 6, aspecto 6, su venida. Él se va a manifestar físicamente, Él va a venir físicamente por nosotros, ¿sí? En Juan, vamos a Juan, por favor, Juan 14, versículo 1 y 2, tenemos una promesa para nosotros que también nos alcanza. Juan 14, 1 y 2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está preparando moradas, hermanos, para nosotros, para todo aquel que cree, para todo aquel que está bajo su señorío. No el señorío propio, bajo el señorío de Jesucristo, del Curios. Por último, quiero que veamos un pasaje muy esperanzador, muy bonito, pero también lleno de victoria. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4. ¿Me ayudas, Víctor, por favor?
Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué promesa, ¿no cree? ¿Qué otras palabras de ánimo queremos escuchar? Hermanos, este mundo no es lo único para nosotros como creyentes. No es para vivir nuestra mejor vida aquí en esa tierra. ¿Por qué? Porque moraremos una eternidad con el Señor. Porque Él viene para llevarnos con Él a las moradas que Él preparó. ¿Lo desea? ¿Se imagínense alguna morada preparada por el Señor? ¿Cómo será? ¿Sí? Algo preparado por Él, algo hecho por Él. ¿Cómo será? No sé usted, pero a mí en lo personal me emociona mucho pensar en esto. Repito, pero es para aquellos que están bajo el señorío de Cristo. Y hermanos, al haber visto estos pasajes donde se exalta al Señor Jesús, donde declara quién es Él, donde podemos ver lo que vendrá, de cómo vendrá en gloria y poder, donde vimos el nivel del nivel de Señor que tenemos y todo lo que esos pasajes nos puedan enseñar, surge una pregunta muy importante, que creo que es la más importante que deberíamos de hacernos todos y de manera constante. ¿Es el Señor Jesús el Señor de mi vida? ¿Es realmente Él quien está en el trono de mi corazón, señoreando mi vida? ¿O lo soy yo mismo? ¿O lo es alguien más o algo más? Porque mire, si el Señor no es el Señor de su vida, o lo es usted mismo, o lo es alguien más. Llámese esposo, esposa, hijos, alguna otra persona, o alguna otra cosa, su trabajo, su diversión, su comodidad. Pero la realidad es, o el Señor te gobierna, nos gobierna, o nos gobierna otra cosa. No hay de otra. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a otro. Sí, los únicos que nos engañamos somos nosotros. Pero a Él no lo podemos engañar. Y ahora, es fácil identificarlo. Creo que es una pregunta fácil de responder porque en la mayoría es muy evidente quién o qué es lo que lo gobierna. Es fácil identificarlo. El asunto es que si nos decimos hijos de Dios y Él no está reinando en nosotros, tal vez nos haga la pregunta que está en Lucas 6:46, que dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Podemos decir que nuestro Señor, pero si no hacemos lo que Él dice, ¿por qué me llamas así si no lo soy? ¿Estamos, hermanos, haciendo en nuestra vida lo que el Señor nos ha pedido? ¿O es que todavía no encuentra respuestas en nosotros de aquello que ya nos pidió? Y usted sabe, hermano, qué es lo que el Señor le ha pedido a usted. ¿Quiere seguir gobernando su vida usted? ¿O quiere estar bajo el gobierno de este Señor del Curios? Y para aquellos que todavía el Señor Jesús no es el Señor de sus vidas, ¿qué esperan para estar bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O qué de bueno es seguir bajo su propio gobierno?
Por último, le quiero leer una frase que encontré en estos días y se la quiero compartir. El ser humano es tan obstinado en hacer su voluntad que cuando Dios comienza a oponerse a nuestra voluntad, nosotros tratamos por todos los medios de que Él nos deje hacer la nuestra. O sea, le queremos hacer manita de coche a Dios, ¿no? Se la repito, el ser humano es tan obstinado en hacer su voluntad que cuando Dios comienza a oponerse a nuestra voluntad, nosotros tratamos por todos los medios de que Él nos deje hacer la nuestra. Y déjeme decirle que eso no va a suceder. Él siempre se sale con la suya, Él siempre gana. Que nos queramos autoengañar de que le estamos ayudando a Dios o haciendo manita de coche a Dios, nosotros solamente nos engañamos, a Él no. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no se deja usar, Dios no es ningún tonto, ni ningún genio de la lámpara que hazme el milagrito y ya, es lo único que necesito de ti. El Señor, hermanos, puede hacer muchísimas cosas en nuestra vida, muchos milagros, prodigios, pero lo que más le interesa a Él es su corazón, es que realmente Él sea su Señor. Si no dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, el Señor se encargará de serlo, porque no hay otro mejor Señor al que podamos servir. No hay mejor señorío del que podamos someternos, al que podamos someternos, el señorío de Cristo. Y una vez más, hermanos, ¿quién o qué es su Señor? ¿El Señor Jesucristo o usted mismo? Y esas promesas que acabamos de leer son para aquellos que están bajo el señorío de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y si usted sabe que tiene que ponerse a cuentas con el Señor, hágalo. Repito, Él no es ningún tonto. ¿Sí? Y como decía en Lucas, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te pido? Señor, estamos delante de ti en esta tarde. Señor, reconocemos que tú no puedes ser burlado, Dios. Reconocemos, Señor, que no puede ser utilizado a nuestra manera, pues tú eres el Señor. Tú eres el amo, eres el dueño, eres el jefe, eres el que está por encima de todo y todo, Señor. Y nadie puede burlarse de ti, Señor. Haznos entender esto en nuestro corazón. Señor, queremos tu gobierno en nuestra vida. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. Yo no quiero ser el Señor de mi vida, no quiero ser mi propio amo, mi propio jefe. Quiero servirte a ti, Señor. Estar bajo tu dominio, Señor. Padre, y quiebra todo orgullo, Señor, toda soberbia, toda altivez que pueda haber en nuestros corazones, Señor, que muy seguramente la hay. Padre, y que esa pregunta que hiciste en Lucas, Señor, de ¿por qué te llamamos Señor si no hacemos lo que tú nos has dicho, Señor? ¿Qué pregunta, Señor? Y que nosotros puedas encontrar buen siervo fiel. Señor Jesús, ayúdanos a entender el peso de esta palabra, de decirte Señor, tú eres el Señor.
Tú eres Dios. Y muchas gracias porque aunque eres el Señor, nos entiendes. Sabes por lo que pasamos, sabes lo que sentimos porque tú anduviste en esa tierra. Conoces nuestras debilidades. No eres un Señor que está alejado, no eres un Señor que está ajeno. Eres un Señor que está dispuesto a ayudarnos. Pero primero ocupamos someternos a tu señorío. Encuentra en nosotros, Señor, corazones dóciles, corazones dispuestos a aceptar tu gobierno y tu señorío. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a Dios por su palabra. Y pues bien, estamos despedidos. Salúdese, no salga corriendo y pues vayan por sus niños, ¿sí? Salven a los maestros. Muchas gracias.